eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen, porque en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas al nacionalizar nuestro petróleo. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, considerado como el segundo presidente mejor evaluado del mundo, está trabajando y tomando las decisiones correctas para que el pueblo de México vuelva a tener el control de sus riquezas, como el petróleo, la minería y la energía eléctrica. Ya que anteriormente los malos gobiernos entregaron en charola de plata a empresas extranjeras el negocio más fácil del mundo. Ahora, estos empresarios están llorando porque están viendo el fin de sus riquezas que obtenían en México. El presidente de México ha recorrido por todo el país y ha visto los abusos y robos de las empresas que producen energía eléctrica. Tal es el caso de los grandes generadores eólicos que se ubican en territorio nacional. Aquí se expresa la falta de sensibilidad de los gobernantes. Autorizaron esos ventiladores para producir energía eólica. Miren cómo afectan el paisaje, la imagen natural. Cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores. Pueden decir que se genera energía eléctrica, muy poco. Además, son negocios privados porque se tiene que subsidiar a estas empresas. Son de las tranzas que se hacían en el periodo neoliberal. Esto fue promovido por los gobernadores del Partido Conservador. Igualmente. Y aquí hay sanidad en estas montañas. Y esos abanicos molestan mucho. Cada vuelta que dan entera, en la noche. Sí, esa es la verdad. Aparte. Y todas las aves que había ahí ya no hay. Los abanicos las perjudican mucho. Está mejor que tú lo digas, porque a mí siempre me pareció mal. No, es que necesitan vivir aquí para saber eso. Sí. Y realmente sí molestan demasiado. Y más este que tengo aquí enfrente, que está ahí, junto a la caseta. Sí. Molesta demasiado. Lo pusieron los conservadores. Fíjate que lo puso un gobernador. Sí, ya estoy enterado de todo. Y luego llegó otro del mismo partido. Los uñas largas. Uñas largas, sí. ¿Y sabes qué se dice aquí? Este domingo 17 de abril será un día histórico para los mexicanos, ya que los representantes del pueblo votarán a favor o en contra de la nueva reforma eléctrica. Y ahí se verá quienes traicionan al pueblo de México. En estos días que han transcurrido, se vio claramente que los empresarios extranjeros están buscando la forma de sobornar a políticos mexicanos con el fin de evitar a toda costa esta nueva reforma eléctrica que por un lado beneficiará a los mexicanos y por otra parte dejará en la calle a los grandes empresarios extranjeros que durante muchas décadas han exprimido a los mexicanos con las altas tarifas del costo de la energía eléctrica. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, juntamente con otros representantes políticos que están de la mano con el pueblo de México, están haciendo todo lo posible
para que la reforma eléctrica se lleve a cabo en México a beneficio del pueblo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México envía un poderoso mensaje claro y contundente que ha incomodado a varios empresarios. Veamos. Estamos aquí para hablar de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es nada menos y nada más que una visión republicana de recuperación de la soberanía nacional y que representa hoy la cuarta transformación de la vida pública de México. La reforma pone en su lugar lo que fue el periodo neoliberal. Desde 1992 se trató de aniquilar a la industria eléctrica nacional. El 1 de julio del 2018, el pueblo de México votó por un cambio de raíz. Se acabó el periodo neoliberal y con el presidente López Obrador inició una nueva era, una nueva etapa de recuperación de nuestra soberanía, de rescate de nuestros recursos naturales y de igualdad y pensar en el bienestar de nuestro pueblo, particularmente de los más pobres. Pero la historia del periodo neoliberal que saqueó a nuestra nación y generó una gran desigualdad en nuestro pueblo, tenemos que hablar de ella, porque durante ese periodo cambiaron distintas leyes que fueron saqueando el sector energético nacional. En 1992, Salinas de Gortari cambió una de las leyes que reglamentan nuestra Constitución, y en esa ley de servicio público de la energía eléctrica generó una condición de ilegalidad de la Constitución. Permitió que el sector privado entrara a generar energía eléctrica de una manera absolutamente ilegal. A partir de ahí comienza una historia en donde se va privatizando el sector energético y de esta manera fue disminuyendo la capacidad de la empresa pública, de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, ampliando la capacidad de los privados y generando condiciones que fueron disminuyendo la riqueza nacional. Repito, en 1992 fue el primer golpe a la industria eléctrica nacional. Posteriormente trataron de privatizarla con Zedillo en 1997. Sin embargo, el pueblo de México se movilizó. Inclusive, uno de los sindicatos más históricos y más combativos, el Sindicato Mexicano de Electricistas, fue factor fundamental para que la reforma de 1997 no se llevara a cabo. Y después, con Calderón, le dieron el golpe a este sindicato histórico de nuestro país. La reforma de 1997, que privatizaba todo el sector eléctrico, no se pudo realizar gracias a la lucha del pueblo de México. Pero por la reforma que se hizo en 1992, poco a poco fue entrando el sector privado y particularmente el extranjero a generar energía eléctrica. De tal manera que esto fue creciendo con Fox y en el 2008 Calderón trató de hacer una nueva reforma a la Constitución y a las leyes para seguir permitiendo que entrara el sector privado, particularmente extranjero, en nuestro sector eléctrico nacional. El golpe mayor fue en el 2013, en la época de Peña Nieto, donde ahí sí cambiaron la Constitución de la República. Ya Comisión Federal de Electricidad y Pemex no eran las únicas que podían producir petróleo, refinarlo y venderlo, y en el caso de la electricidad ya no era solamente Comisión Federal de Electricidad, sino cambiaron la Constitución. ¿Qué ocurrió a partir del 2013? Lo que ocurrió es que fueron haciendo a estas empresas cada vez más pequeñas. En el caso de Comisión Federal de Electricidad, generaron una condición de operación que es absolutamente imposible de que pueda seguir a futuro.
A Comisión Federal de Electricidad le quitaron sus armas más importantes, el control de despacho de energía eléctrica, y por otro lado, le dieron la atribución a la Comisión Reguladora de Energía de dar los permisos para la producción de electricidad. Por otro lado, hicieron a la Comisión Federal de Electricidad una empresa dividida en pequeños pedazos y no le permitieron el control inclusive a su dirección general para que pudiera controlarlos. Una división regional y al mismo tiempo sectorial. Pero eso no es todo. Le quitaron a los grandes consumidores, que es la gran aportación de recursos públicos a Comisión Federal de Electricidad. De tal manera que el día de hoy, Comisión Federal de Electricidad ha perdido una enorme representación en el sector eléctrico nacional y hoy lo tienen empresas privadas divididas en distintos puntos. Pero lo peor de todo es que inclusive no respetan la reforma constitucional que ellos mismos hicieron en el 2013. Se los voy a explicar. En 1992, con Salinas de Gortari, permitieron una figura que se llama el autoabastecimiento de la energía eléctrica. Eso significa que un productor puede producir su electricidad y consumirla en el mismo lugar. Pero crearon una figura totalmente ilegal que sigue existiendo hasta ahora y que ustedes conocen, que son las sociedades de autoabastecimiento. Y entonces se genera en un lugar electricidad y se consume en otra. Y se permite que estos generadores le vendan a pequeños consumidores. Eso es ilegal, inclusive en la reforma constitucional del 2013. Y digo que ustedes las conocen muy bien porque gran parte de la generación eólica del Istmo de Tehuantepec se dio a partir de estas sociedades ilegales. Es decir, Iberdrola construyó distintos molinos de viento para generar electricidad y esa electricidad se la venden a empresas que están en distintos lugares del país, particularmente tiendas como Oxxo, que están comprando la electricidad a precios muy bajos. Esta manera que hicieron, ilegal, repito, porque solamente se permite la privatización, es decir, la generación eléctrica privada y el consumo que le compra a estos privados en grandes generadores, no en pequeños consumidores. Estas sociedades de autoabastecimiento lo que hacen es generar electricidad en un lugar, conectarse a la red de transmisión de Comisión Federal de Electricidad, no pagar prácticamente nada por transmitir la electricidad y de esta manera venderla a pequeños consumidores. Esos no son sociedades de autoabastecimiento, son privatizaciones, un generador privado que le vende a un pequeño consumidor. Por eso digo que es una trampa, que es algo absolutamente ilegal. Pero justificaron este esquema de saqueo y de disminución de ingresos a Comisión Federal de Electricidad diciendo que no importaba porque estaban promoviendo las fuentes renovables de energía. ¿Qué problema tiene esto? Además de la ilegalidad, que no está dentro de un esquema de planeación. Y lo que es más terrible, que ustedes lo han vivido, es la manera en que se fueron incorporando todas estas plantas de generación eléctrica, eólica, que saquearon muchas veces sus propias tierras, que no se hicieron de una manera planeada y que además generaron enormes dificultades en el territorio. Claro que estamos a favor de las fuentes renovables de energía, pero cualquier desarrollo tiene que generar bienestar a las comunidades y además tiene que hacerse de manera legal y además tiene que generar una condición de desarrollo nacional que sea benéfico para todos. En este caso no es así. Son unos cuantos que se benefician y unos muchos que no son beneficiados. De tal manera que estas sociedades de autoabastecimiento
han ido generando enormes problemas económicos y técnicos, no solamente para Comisión Federal de Electricidad, sino en general para la nación. Por otro lado, la manera en que se ha ido generando la electricidad en nuestro país ni siquiera es con base en la reforma eléctrica del 2013, sino en contratos de productores independientes que se hicieron previamente. Contratos que eran absolutamente leoninos, que le generan una gran carga a Comisión Federal de Electricidad y le generan muy pocos beneficios. Si el sector eléctrico nacional, quiere decir la generación, la transmisión, la distribución, la entrega y el consumo de energía eléctrica, esto en términos de la planeación de largo plazo, sigue de la misma manera que se viene haciendo hasta ahora, va a generar enormes problemas técnicos, económicos y de pérdida de soberanía en el sector energético nacional. Esto es una parte de lo que en realidad representó la reforma del 2013. ¿Qué se está presentando con la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador? Le está regresando a Comisión Federal de Electricidad la capacidad de planeación del sector eléctrico nacional que se ha perdido por completo. Hoy no lo tiene nadie más que la Comisión Reguladora de Energía, que se dedica a dar permisos, pero que no tiene una planeación completa de largo plazo. Al mismo tiempo le regresa a Comisión Federal de Electricidad la posibilidad de que ellos sean los que vendan la electricidad independientemente de quién la genera. Eso fortalece al sector eléctrico nacional y a Comisión Federal de Electricidad. Le regresa el Centro Nacional de Control de Energía, que nunca debió salir de Comisión Federal de Electricidad, que es quien despacha la energía a todo el país. Y por otro lado, le regresa la capacidad de desarrollo en las redes de transmisión de energía eléctrica, que si bien son de la Nación y de Comisión Federal de Electricidad, hoy han perdido mucho por la capacidad de conexión que tiene en diferentes lugares. Así que esta reforma eléctrica lo que plantea es que la Comisión Federal de Electricidad genere el 54% de la energía eléctrica y el 46% lo sigan generando los privados. Como bien dijo un día Rocío Nale, no se trata de expropiar ni un tornillo. Se trata de regresarle a la nación la posibilidad de tener al sector eléctrico nacional en un esquema que le permita una visión de largo plazo. Hay quienes dicen que estamos mirando al pasado. No, no estamos mirando al pasado. Estamos mirando al futuro. Estamos mirando por el bienestar de nuestro pueblo. Estamos mirando por el bienestar de la nación. Eso es lo que representa la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Han dicho que con esto se van a perder las grandes inversiones en nuestro país. No hay nada más falso. Al contrario, se da certidumbre en el sector eléctrico nacional, certidumbre en el crecimiento a largo plazo. Hay quien dice también que con esto se están perdiendo las energías renovables. Nada más falso, al contrario, se están poniendo las bases para la transición energética, pero pensando en los pueblos, en el pueblo de México y pensando también en una estructura del sector eléctrico nacional. Y también hay quien dice que esto va a generar condiciones imposibles para Comisión Federal de Electricidad porque no va a tener recursos para invertir. Todo lo contrario, vamos a darle a Comisión Federal de Electricidad lo que le quitaron. Vamos a regresarle al pueblo de México lo que le quitaron. Por eso hoy está en manos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores una propuesta que recupera la soberanía nacional en el sector eléctrico. Cada diputado, cada diputada, cada senadora, cada senador tiene hoy en sus manos la posibilidad de pasar a la historia, de pensar en sus hijos, de pensar en sus nietos, de no pensar en un presente inmediato, sino por el contrario, pensar en lo que le van a dejar
a las futuras generaciones. Eso es colocarse en un momento histórico como el de 1938, como otros momentos históricos donde la Cámara de Diputados y de Senadores han sido vanguardia en la historia de nuestro país. Esto es lo que se está presentando hoy. No tienen por qué tener ningún temor las empresas nacionales. No tienen por qué tener ningún temor nadie. Sencillamente estamos mostrando con esta reforma y su aprobación que México es un país libre y es un país soberano. Y que nosotros, las mexicanas y los mexicanos, somos los que tenemos en nuestras manos el destino de la nación. Les envío un enorme abrazo, un enorme saludo. Estamos juntos en esta lucha de la cuarta transformación de la vida pública.